Em, bueno, soy Cristian Guerra, director de Libros del Amanecer, y les quiero, bueno, dar las gracias a todos por conectarse. Yo sé que igual es complicado día de semana estar en presentación y cosas así, pero les agradezco que nos estén acompañando. Somos 30 conectados y para nosotros un gran número. Eh, esta conversación también se está dando en el marco de la Furia del Libro Digital 2020, así que también agradecer a los organizadores de la Furia del Libro por la difusión que nos están haciendo a nosotros y también a las editoriales independientes. Es un evento que dura hasta el domingo y que pueden seguir en las redes a la Furia con todas sus novedades. Hay un montón de editoriales que están mostrando su catálogo, entre ellos nosotros, Libros del Amanecer. Eh, Antes de comenzar, un par de cosas. Bueno, primero que silencien los micrófonos. Segundo, Sofía había hablado del tema de las preguntas. Igual, de todas formas, si quieren comentar algo o aportar, está el chat, pueden escribir ahí. Yo después del conversatorio voy a seleccionar algunas preguntas y se las voy a transmitir a los panelistas. Para los que no quieran hablar a viva voz, está la opción del chat y voy a seleccionar unas 5 o 6 preguntas como para que podamos complementar la conversación. Bueno, el día de hoy eh, estamos presentando el libro La gente como uno de Bernardita García. Estamos muy contentos porque es un gran libro, un libro que hace emocionarse, que puede llorar, reírse, está bien escrito. Es una novela que entretenida, que cruza memoria, contingencia, amistad, infancia, política, varios cruces. Eh, Así que, primero que todo, quiero agradecer a Bernardita por la confianza de entregarnos su trabajo y poder publicarlo en la editorial. Fue un proceso largo entre fase 1, fase 2, fase 3, cuarentenas, juntas por Zoom, juntas en la editorial. Fueron 4 o 5 meses de trabajo, pero que finalmente pudimos sacar el libro cuando queríamos, que era en diciembre, así que estamos muy contentos por eso como editorial. No pudimos hacer la presentación en presencial, obviamente. Esperamos los próximos meses poder hacerla si es que se puede. Nos acompañan hoy Francisca Feuerhack, que ella es ilustradora, periodista y creadora de la serie web La Vieja Cuica. Todos la deben conocer, algunos. Quiero agradecerle también por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación de conversar y dialogar con Bernardita en torno a este libro, que cierra el año editorial también de Libros del Amanecer. Eso es muy importante, el último libro del año. Un año complicado para las editoriales, para el mundo del libro, pero que lo pudimos sacar adelante. Y también nos acompaña Sofía Miranda, que es editora de Libros del Amanecer, colaboradora constante de la editorial. Ella va a moderar la conversación de hoy, así que también, Sofía, te agradezco estar acá hoy. Y eso, el libro, para los que no lo tienen, está disponible en nuestra web, www.librosdelamanecer.cl. Ahí lo pueden comprar con despacho a domicilio. Está con un pequeño descuento por la Semana de la Furia del Libro y por Navidad. Eh, y muchas gracias también, que se me había olvidado, muchas gracias a los que realizaron la compra en la preventa, que nos ayudó mucho. Gracias por ese apoyo. Espero que los que ya les han llegado el libro lo estén disfrutando y a los que no, ya les llegará. Eh, Así que eso, la preventa fue un éxito, así que estamos muy contentos con eso. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron en la preventa. Bueno, sin más, dejo a Sofía Miranda para que inicie el conversatorio. Gracias, Cristian. Y bueno, primero, gracias a Fran y a Bernardita por estar acá, bueno, a Bernardita primero por crear la obra sobre la que vamos a conversar, sobre todo considerando lo importante que es hablar de sí mismo desde una perspectiva tan generosa como el desprendimiento,
desde ahí. O sea, exponer una historia, exponer una narrativa, nunca es fácil. Escribir no es fácil. Uno, ya sea lo que haga, ficción, no ficción, es complicado. El arte involucra eso, involucra el Sí, sí no mismo sé cómo funciona siempre. el mercado, Y pero bueno, bueno, ya, trabajo lo así que compra. sobre todo agradecerle por la disposición a estar aquí, a hablar, a querer... Es una presentación del libro, la Franz Fair. Constanza, hola, te pido mutearte, porfis, gracias. Así que, bueno, nada, pues Fran, agradecimientos, corto, simple, directo. Y bueno, vamos a lo que nos convoca entonces, para que podamos comenzar. Bueno, hay algo súper interesante en La gente como uno, que es el uso de los códigos culturales. Es un elemento que está tan presente como cualquiera de los personajes, como cualquiera de los espacios, como cualquiera de las acciones que transcurran en esta obra, y es parte, creo que clave, un pilar fundamental para representar el imaginario del mundo y las vivencias que tiene la protagonista de esta obra. Por lo tanto, mi primera propuesta para que conversemos es el hablar respecto a los códigos culturales y cómo estos códigos intervienen en las distintas labores creativas que tienen ambas, tanto Bernardita como Fran. Aquí le voy a ceder primero la palabra a Bernardita, que es la autora. Vamos a pedirle que nos cuente qué pasa con estos códigos y cómo han intervenido precisamente en La gente como uno. Luego de eso, Bernardita amablemente le va a ceder la palabra a Fran para que ella nos hable desde su experiencia creativa, multimedial, además de esto mismo. Bien, así que sin más, Bernardita, por favor, vamos. Bueno, yo obviamente antes de responder, quiero agradecer a todos los que están aquí, a todos. Es muy emocionante ver caras conocidas y otras caras que no las veo, pero también sé que son conocidas, y caras, o sea, gente que de verdad de frente no conozco. Y por lo mismo lo agradezco aún más porque el libro lleva muy poquito tiempo afuera y ya me han llegado comentarios muy bonitos que vienen como de la identificación con los diversos, múltiples temas que este libro abarca y que yo quería que abarcara. Agradezco a la Fran que esté aquí porque yo se lo comenté en su momento cuando la invité a participar. A mí me gusta muchísimo su trabajo, creo que la gran mayoría de la gente que está aquí al menos la conoce como comunicadora audiovisual. O sea, yo me acuerdo en 2016, fue cuando en 2016 conocí La Vieja Cuica y aluciné, y sobre todo por un poco lo mismo que está planteando la Sofi, que es el tema de los códigos culturales. Porque creo que una cosa es jugar con de repente el cliché, y claro, tenés que mutearte. Claro, pero mejor que esa. Claro, Golchi, tenés que mutearte. Usamos el isofor, sí, acá. Por el lisofor. Me lleva la tuya, papá. Bueno. Pregúntale. Ya, voy a hacer la intervención yo. Es como, esta va a ser más directiva. Por favor, mutearse, porque nos estamos enterando de cosas de sus vidas. Muy entonces, privadas. Ahora, si quieren exponerse así, ningún problema, y levantamos una pregunta. Pero para que Bernardita pueda avanzar, es súper importante que nos muteemos por ahora, y luego les vamos a dar el paso a quienes quieran hablar, a quienes quieran intervenir y aportar con sus preguntas a la conversación. ¿Ya? Así que, dicho esto, me muteo yo y le cedo el paso a Bernardita. Gracias. Bueno, a lo que iba, este libro, como les comento, abarca muchos temas, y en particular abarca el tema del clasismo chileno. Y en su momento yo me pregunté, escribir es un proceso, qué uno pone, qué uno elige, qué lenguaje escoge para retratar las realidades que uno quiere plasmar en los libros o en las obras de arte, sea cual sea, los productos culturales. Sobre todo en lo que es el clasismo chileno en particular, la importancia de los códigos culturales es fundamental, porque al final opera como un segundo lenguaje. Estos términos culturales operan al nivel de reconocerse entre unos y otros.
Y en este caso quiero centrarme fundamentalmente en el título del libro. Voy a aprovechar de mostrarlo porque no los hayamos mostrado. Me habían dicho que tenía que ponerse acá atrás y como que no hicimos esa pega. Aquí se los muestro. Y el título es La gente como uno. Y me pasó algo raro con ese título. De partida, o sea, se me ocurrió así como un momento de iluminación y fue como, "Ah, este tiene que ser el título". Yo estaba en Estados Unidos cuando estaba viviendo allá en California. Cuando pensé en ese título, este libro yo lo escribí allá, para los que no saben. Ya. Y yo me acuerdo que yo hablaba con mis amigos americanos y yo les explicaba cómo se llama el título, le decía a la gente como uno, People Like Us, traducido básicamente. Y no, o sea, lo encontraba súper choro, así como, People Like Us, gente común y corriente. Creo que hay una película que tiene un título parecido, hay otra obra de otra autora que tiene un título parecido en inglés, pero no Era lograban como normal people, es como que ese. lo sienten así, pero no es Sí, eso. tal cual. Y yo como que trataba de explicarles y como que no. Y ahí también me di cuenta también de lo específico que eran estos tipos de códigos culturales y lo que respecta al clasismo chileno en sí. ¿Cachai? Y cuando llegué a Chile ya la gente me empezó a preguntar cómo se iba a llamar el título, la gente como uno, y yo como que lo decía y al toque ni siquiera tenía que explicar. Y esto como a todos niveles, gente que venía de cualquier estrato socioeconómico, cultural. Eh, entonces eso fue como, ya, como que por ese lado vamos bien, es importante que refleje eso. Yo hice un trabajo súper consciente en el libro de incluir este lenguaje, ya sea en el título, hay varias secciones del libro que hablan de las cosas que en determinados grupos se dicen de una manera o se dicen de otra. Cuando chica, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa me decían que yo no podía decir falda, tenía que decir pollera, o no podía decir lente, o tenía que decir anteojo. Era una cuestión súper rara, porque yo salía afuera, de repente hablaba con otra gente, con otras niñas de mi edad, y no, de hecho, no captaba, de partida no captaban la diferencia, nada más era como, ¿por qué decía esa palabra tan rara que nadie dice? Teatro, para decir cine, no sé, ¿cachai? Entonces ahí fue como, son códigos que operan dentro de un escenario muy específico. Y que me pareció que era muy importante plasmar aquí. Creo que es entrete también el juego de cómo algunas personas lo van a poder reconocer y otras personas tal vez no. Eh, y un poco retroalimenta la misma tesis del libro. Eh, pero eso, creo que se genera ahí como un juego entretenido. Creo que es un personaje importante, estos códigos culturales, un personaje importante en el libro. Y eso, me gustaría, tengo mucha curiosidad también porque quiero saber qué tiene que decir la Fran también al respecto, porque me imagino que entre su trabajo ha tenido que suceder una especie de filtro, diría tal vez inconsciente, pero sobre todo me imagino cuando uno quiere poner un producto afuera que uno quiere que se entienda de una manera quizás no es tan inconsciente. Sí, es difícil esa pregunta. La verdad es que, bueno, quería hacer hincapié un poco en lo que dijiste de que el título de tu libro funciona como un código cultural que deja fuera a cierta gente y permite entrar a otra. Entonces es un juego como bien, bien ingenioso. Y bueno, claro, en mi caso, el, este, eh, no he tenido como demasiado, bueno, yo con el tema de la vieja cuica fue un poco de suerte lo que pasó, el éxito que tuvo. Yo no tenía como, no era como, no fue como el proceso de publicar un libro, que yo he publicado también libros y uno quiere que le vaya bien y uno quiere que la gente compre el libro y uno hace todo como un engranaje como para que eso suceda en el fondo. O sea, uno igual tiene que pensar como en la parte comercial. Y la verdad es que con la vieja cuica no fue para nada planificado, entonces el tema de que yo lograra, de que la gente lograra entender específicamente lo que yo quería decir, no era como una de mis prioridades. Yo solamente quería como hacer un video para entretenerme y resultó algo muy raro, que es que esos códigos que eran que yo los consideraba como tan de una minoría, resultaron ser reconocibles por una gran gama de personas de distintos estratos, como decís tú, ¿cachai? Entonces,
eso fue como lo que a mí más me impactó de lo que me pasó a mí, en ese sentido. Y no sé más cuál era la otra pregunta, no, era como más o menos eso, pero la verdad es que creo que el libro, eso es lo que quería decir, que lo que a mí más me impactó de tu libro, y también a diferencia de lo que yo hago, es que yo siento que, que yo, diciéndolo en palabras simples, yo hablo de los cuicos de una manera, tú hablas de los cuicos, pero tú estás hablando que te metiste, o sea, hilaste fino, que es como un poco lo que yo te decía por WhatsApp, ¿cachai? Y yo esto no lo había visto antes. Yo en el fondo quizás abarco como a un público un poco más transversal, porque esta vieja cuica no es del Opus Dei, no hablo de cosas tan específicas como las que hablas tú, y que yo las conozco, y que de hecho hay algunas que son tan específicas que ni siquiera yo las conocía y que las aprendí con tu libro. O sea, todo esto del club, de irse después del colegio a este lugar donde están las supernumerarias o numerarias. Numeraria. Y para hacer las tareas con las niñitas del colegio Los Andes, qué sé yo, todo eso yo no tenía idea que existía. Entonces yo dije, chuta, aquí la Berni, la verdad es que está pegando con respecto a lo que yo estoy haciendo, está pegando un salto mucho más allá, en decir, dentro de esta gran esfera de la clase alta chilena y el clasismo, hay subdivisiones. Claro. Y hay segmentos que están muy claros, y tan claros como que tú puedes ser una cuica cualquiera para cualquier persona de Chile, pero dentro de ese pequeño circulito no lo eras. O sea, el personaje. No sé si aquí vamos a hablar de ti o del personaje, porque el libro, Bernie es Bernie, no sé. Hablemos de los personajes. Después creo que hay otra pregunta también que va como a eso. Sí, claro, sí. A resolver eso. Pero en el fondo ahí hay como... Ahí uno dice, chuta, la verdad es que quizás para una persona que está totalmente fuera de toda esta gran esfera, no puede, le cuesta entender por qué una niña como Bernie se puede sentir tan outcast en este ambiente. Pero tú lo explicas bien. Y entonces esa duda finalmente se resuelve. Y en eso yo creo que es como lo que a mí más me impactó, y sobre todo hay una valentía en hacer eso, y es en decir, a ver, espérense, si esta cuestión no es tan simple, está lleno de pasillos y recovecos y pequeñas habitaciones en las que muy poca gente entra, y yo tuve la oportunidad de entrar y se los muestro. Entonces, nada, felicitaciones, lo encuentro genial. Gracias. Sí, creo que, como para agregar algo a lo que dice la Fran, a mí me pasó, creo que durante el proceso de escribir el libro, que en el fondo fue como al revés, fue como, quiero escribir este libro para mostrar una realidad amplia que abarca muchas cosas, a medida que iba como de partida, o sea, a medida que iba replicando cada una de esas realidades, me iba dando cuenta de lo compleja y específicas que eran las intersecciones. Y en ese sentido también me iba dando cuenta de lo complejo y específico que era el lugar dentro de este escenario que está situado el personaje, que es el protagonista y su entorno. Y fue como wow, para mí misma, incluso como autora. Sí. O sea, creo que aquí es súper importante rescatar que cuando estamos hablando de todo esto que ustedes han enunciado, y en relación al asunto del código cultural, estamos súper presentes, y tiene mucho sentido el que nosotros de manera inconsciente tenemos significados súper específicos para alguna cosa. En este caso, Bernardita habló primero del título del libro, que es La gente como uno, y cómo esto no tenía sentido dentro de un segmento de la población que no es chilena, de partida, y que hay una barrera del idioma además. Los códigos culturales tienen esta cuestión de que están insertos dentro nuestro, y nos moldean y nos dan una impronta de vida. Ahora, todas estas improntas, que son estos códigos culturales que nos atraviesan como personas, en este caso como autoras, como creadoras, como personas que están generando un contenido además, hace que este entramado de redes que nos cruzan nos conviertan en personas súper concretas, súper específicas, ¿ya? Y este código cultural de la gente como uno nos hace parte, nos engloba dentro de un círculo de personas y nos separa de otros. Así como el personaje, la protagonista de la novela de Bernardita,
es parte de un círculo que muchos de nosotros a lo mejor no teníamos una pertenencia directa, pero sí la podíamos identificar. A ella dentro de ese mismo círculo no cuajaba, no la hacía parte del todo, no la hacía partícipe completamente. Entonces, esta cuestión se va achicando, es como una red de pesca que cada vez tiene la cosa que atrapa, es más chiquitita, es más fina, mucho más, el hilado es mucho más potente. Por eso es súper interesante el asunto del código cultural y cómo desde afuera nosotros igual podemos entender a lo que se refiere, me refiero como nosotros afuera, como hablantes chilenos y que entendemos el concepto de gente como uno, porque además estuvo súper de moda en un tiempo, cómo esto nos permite entender el trabajo primero de Fran con La vieja cuica y después de Bernardita con la novela que lo hila un poquito más fino, mucho más fino de hecho, no un poquito. Así que eso es como una puntualización que me gustaba como dejarla aquí tirada, y que me permite dar también el paso a la siguiente temática, que ahí se me está adelantando un poco la Fran, pero me parece excelente, porque quiere decir que vamos conversando súper bien y en la misma línea, que refiere precisamente al trabajo creativo, y aquí nos metemos en algo que vamos a definir como la no ficción creativa. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de no ficción creativa? Estamos hablando de un tipo de escritura, un género de escritura que crea narrativas que son objetivamente concretas, precisas, ¿ya? Donde el narrador va a contar ciertas cuestiones que son súper alejadas, por ejemplo, del mundo maravilloso, del mundo fantástico, que uno dice, aquí hay una cosa que no es tan verdad. Aquí precisamente estamos en el campo del realismo, pero ficcionamos algo, ficcionamos ciertas partes para poder contar una verdad, para poder hablar y poder decir algo que es súper importante y que no requiere de una veracidad al 100. Y esto es algo que hila y cruza mucho a Bernardita con la Fran. Entonces, dado este prólogo al tema, es ¿cómo entonces podemos entender y manifestar una verdad dentro de la creación que ustedes hacen? Y aquí voy a darle primero el paso a la Fran, porque en el fondo ella está haciendo un discurso que tiene mucho asidero en lo real, pero desde un personaje ficticio. Entonces, ¿cómo jugamos con esta no ficción creativa y cómo mostramos ciertos mundos y ciertas verdades que son súper importantes de rescatar? Gracias, Sofía. Claro, sí. A mí me cuesta mucho hablar de lo que hago porque soy bastante poco cerebral y soy como muy, mucho más, va a sonar como medio como pedante, pero soy más artista en esa manera como de manejarme. Entonces, un poco visceral. como que las cosas, claro, más visceral. Entonces, como que las cosas me salen nomás y después tengo que pensar, chucha, ¿por qué salió así? Yo creo que a mí me cuesta mucho escribir en primera persona, escribir acerca de mí, de lo que me ha pasado, que es algo que admiro mucho, o sea, que me pasó, que era una admiración constante en el libro de la Berni, como que esta capacidad de ponerle palabra a lo que uno está sintiendo, y porque yo hago todo lo contrario, pues siempre necesito hacerlo todo esto a través de un velo, del velo de la mirada de otra persona. Yo creo que igual uno mismo, porque claro, porque me pongo como un poco como media, como media blanco y negro cuando estoy tratando de escribir de mí misma, con personaje yo, digamos. Entonces empiezo como a ponerme media alemana de esto es verdad o esto no es verdad, y lo que no es verdad es mentira. Y entonces es una cosa como que también aprendía en colegio de monja y que no sé si es culpa de ella o culpa mía, pero finalmente cuando tengo un personaje me da una plasticidad tan grande en donde yo puedo decir la cosa que yo quiera y no me importa si es verdad. Ya no empiezo a pensar en categorías verdad o mentira, que es absurdo, sino que empiezo a pensar en categorías de verosímil. Entonces lo único que me preocupo es que si es que a la María Eugenia, que es el personaje principal, ¿le podría pasar esto? ¿Le podría pasar que fuera a un programa, por ejemplo, de baile? No, María Eugenia jamás participaría de un programa de baile, por ejemplo, porque ella lo encontraría Espectacular. último de ordinario, ¿cachai? Entonces, en ese campo me voy moviendo. Y
y claro, y como que la expresión y también la manera como de expulsar traumas que yo tengo son sobre todo a través de los personajes religiosos que yo hago en la vieja cuica, y a través de, claro, de esta fe como loca de la señora, de la María Eugenia, en donde de pronto hay la Catita tiene un problema complejo, que necesita atención porque es una adolescente, que necesita que la escuchen, y ella le contesta con una frase de la Biblia. Entonces, como que creo que simplemente decir eso y sin explicar tanto cómo se sintió la Catita es como la manera que a mí más me acomoda de purgar quizás todas esas desdichas de la juventud en esta clase social, digamos, que finalmente ese es el problema con esta clase social, sobre todo. Por eso hay tanta gente que se siente incómoda cuando entra dentro de estos círculos y siente que no entró demasiado, que es porque son círculos en donde hablar francamente es muy difícil. Hay como una insistencia impresionante en no profundizar, por favor, dejemos pasar, no nos pongamos sentimentales, no andemos demasiado, y ese miedo, yo entiendo que tiene que ver con quizás no sobrepensar las cosas y no sobrecomplicarse más de la cuenta, y quizás eso ha sido un recurso más o menos de supervivencia, y quizás no sé, para tener plata y hacer chanchullo y cosas es necesario pensar un poco así, pero finalmente eso genera erosiona mucho las relaciones interpersonales entre estas familias, en donde es muy difícil hablar. Y yo creo que igual es algo que por un lado corresponde como prototípicamente a la familia de clase alta, pero también a la familia chilena. Yo creo que también hay una cosa muy chilena en esto y muy inglesa, como muy aprendida quizás de los ingleses. No sé si aquí los que están viendo The Crown, yo estoy fanatizada con The Crown, se han dado cuenta, claro, como esta miseria que vive Diana en el castillo, en el palacio, con esta familia espantosa, en donde la gente no se abraza, no se quiere, no se habla, nadie dice lo que realmente le pasa, y entonces de pronto eso empieza como a generar una incomodidad y un malestar demasiado enorme, y que en mi caso, no me quiero alargar demasiado, pero lo único que quiero decir es que en mi caso me parece es totalmente anti-autobiográfico, porque yo vengo de una familia en donde era todo lo contrario, había mucha conversación y mucha profundización, pero quizás eso mismo me hizo ver que en las casas de mi amiga o en otro entorno no había eso, y me hizo notar la diferencia y querer imitar esto. Pero claro, yo no tuve una infancia con una mamá con la que yo no pudiera conversar. Mi mamá es diametralmente distinta de María Eugenia Valdivieso, entonces yo la verdad es que no tengo idea de dónde me salió esta señora, pero claro, no sé, probablemente del colegio, y también de haberme quedado embarazada a una edad en donde se supone que uno no puede embarazarse todavía, y había mucho prejuicio, entonces fui como acumulando un pequeñito resentimiento ahí que me salió en esta manera, menos mal, porque si no no sé, hubiera tenido que hacer otras cosas más, no tan buenas quizás. Pero es interesante lo que tú decís, Fran, porque creo que también fue parte del proceso creativo de mi libro, que en el fondo hay que procurar que los personajes, más allá de que sean verdaderos, si vamos a hablar como de la verdad, la no ficción, la objetividad, sean consistentes. O sea, este asunto que precisamente mencionaba la Fran, de la purga, del poder como, ya esta palabra, vomitar algo que teníamos pero por dentro, y que necesitábamos redimirlo de alguna manera, de poder vaciarlo, pucha, el arte es precisamente una de las salidas más interesantes para eso, o sea, o digamos positivas, no sé, no quiero cargar las cosas con estas palabras como de si es bueno o malo, si es mejor o peor, pero sí que permite y posibilita el que uno pueda jugar con ello, reconciliarse con la propia historia incluso, o poder también captar algo que pasa en el ambiente, o sea, no es casual que la Fran haya creado un personaje que se llame la vieja cuica, y que a muchas personas le resuena, y por algo en el fondo prendió y tuvo tanto éxito. Recuerdo que más o menos hace, no sé, por lo menos unos 10 años, había un blog que a mí me encantaba, que murió, se llamaba
se siente como rubio, se siente rubio, perdón, se siente rubio, era espectacular, y lo que hacía precisamente era un juego así, en el fondo, pero no desde la gente como uno, sino que era como una sensación del outsider, que está afuera mirando esta cuestión de qué es ser, qué es pertenecer a cierto ambiente, y que nos permitía dialogar y que permitía pensar mucho el asunto de las marcas, de las asociaciones, no solamente económicas a nivel social, sino que las vinculaciones religiosas, las vinculaciones de, no sé, pues, universidades, colegios, filiaciones de distinto tipo, y que precisamente en el libro de Bernardita, La gente como uno, se ven también, o sea, el asunto del barrio, el asunto del colegio al que voy, cómo me sostengo en esto para seguir existiendo, porque si me margino de este lugar de donde se supone que provengo, ¿qué me queda? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Se me pierde totalmente el mapa. Entonces, cuando les pregunto, y aquí voy a ser más puntillosa y voy a aquí a atacar a Bernardita directamente, obvio. Si pudiéramos sintetizar esta verdad que tú estás como relatando en el libro a nivel de no ficción creativa, pongámosle siempre este acento, ¿cuál sería esa verdad? ¿Qué es lo que está contando la protagonista? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa? A ver, creo que primero quiero, como no sé si todos aquí en esta charla saben, pero yo soy periodista, ¿ya? Entonces, para mí también, yo soy periodista, me formé como periodista, trabajé en prensa, donde también no se juega, o sea, impera todo este tema de la objetividad, de lo que contamos tiene que ser la verdad. Ahora uno también podría profundizar dentro de eso mismo y decir, bueno, el periodismo, qué es lo que cuenta, cuenta la verdad, al final igual hay una línea editorial detrás, al final hay un autor detrás, y a mí como periodista, o sea, me pasó, sobre todo escribiendo periodismo interpretativo, uno escribe con más ganas y propone pautas de los temas a los que le importan. Y si es un tema que te importa, normalmente también tienes una aproximación, tienes una postura, por muy imparcial, por muy objetiva que trates de ser al acercarte a ese tema. Después de eso pasaron cosas en mi vida y yo me fui a hacer mi máster de escritura creativa y yo dije voy a hacer no ficción, porque era lo que más se me acercaba al periodismo. Yo siempre he querido escribir no ficción, yo nunca he escrito ficción ni poesía de partida. Y ahí me empecé a meter más en lo que era el acto de crear no ficción creativa. No sé si en Chile está tan instalado como yo me di cuenta que estaba en Estados Unidos. Tenía millones de compañeros que estaban escribiendo esta cuestión que se llama la memoir, que es la no ficción creativa, que no es periodismo, y ellos lo entienden como no periodismo, pero tampoco es ficción. Entonces de a poco yo fui interactuando con este género. Que en el fondo, un poco para que estemos todos en la misma, entendiendo esta conversación, al menos como yo entiendo la no ficción creativa, es no ficción ficcionalizada, valga la redundancia, tal vez. Una no ficción que utiliza recursos que podrían llamarse literarios, que es un poco lo que hace el nuevo periodismo, también el periodismo narrativo, no sé si los que están un poco más familiarizados con ese género acá en esta conversación. Y este libro, quiero aprovechar esta oportunidad también para decirlo, este libro tiene mucho de autobiográfico, pero también tiene cosas ficcionalizadas, también tiene personajes estereotipados, también tiene escenas que propiamente tal no sucedieron, personajes que propiamente tal no son así en la vida real, y eso se dio así, no se dio así, eso lo hice así, lo creé así, porque en un momento, porque no, desde un principio yo dije, este libro no es mi autobiografía, este libro no es mi diario de vida, este libro viene a ser una lectura de realidades que trascienden eso, de una sociedad, de un entorno, de temas que son más generales, por así decirlo. Y me di cuenta que en ese sentido había que recurrir a, de repente, estereotipos, de repente, como te digo, escenas ficcionalizadas, porque a nivel lector así se podía transmitir el mensaje. Yo le puse mucho empeño tenía muchas ganas de que los personajes del libro tuvieran matices,
porque me parece que esa es una pega importante que hay que hacer a la hora de generar un libro de este tipo, pero también hubo un trabajo de generar personajes que fueran complejos, pero a la vez lo suficientemente, no quiero decir básicos, pero representativos, para que la gente pudiera hacer las lecturas que yo quería que hicieran de ese libro. Ahora también podemos hablar un poco de, a mí me han preguntado harto, oye, esta escena es verdad, oye, este personaje es verdad, oye, esto fue así, y yo como que me río un poco, dependiendo de lo que me preguntan, contesto. Creo también que es importante decir que en este libro tiene un rol súper importante en lo que es la memoria, y cuando se va a construir desde la memoria y desde los recuerdos, la objetividad no existe. Eh, Todos hemos vivido cosas importantes en nuestras vidas, cosas impactantes, y probablemente nos hemos encontrado después en situaciones en que hemos hablado con otra persona que estuvo involucrada y otra persona lo vivió, lo sintió completamente distinto. Entonces, eso, quería como aprovechar de plantear esa idea, porque sobre todo un libro como este no viene a traer verdad, no viene a traer objetividad, no sé realmente si la objetividad es algo que existe, pero sobre todo en este libro me pareció que tampoco venía al lugar. Yo juego mucho con esos dos lados y me muevo entre uno y otro. No es fácil, y no ha sido fácil, y creo que no va a ser fácil ahora que el libro ya salió también y la gente lo va a leer, y también la protagonista tiene mi nombre. Sobre todo ahora que salió el libro, creo que me he replanteado más si la protagonista debería haber tenido mi nombre o no. Ya está. Pero eso, no fue la idea. Pero creo que se entiende un poco a lo que iba. No, claro que se entiende, pues, sobre todo porque cuando hablamos de la verdad aquí, no es que estemos hablando de hechos objetivos, que eso no es importante, si los hechos no importan. Aquí lo que importa es la voz, y la voz de la protagonista, la sensibilidad del libro, la sensibilidad de lo que está pasando, de cómo se vivencia el asunto. Entonces, en ese sentido, mi pregunta nunca apuntaba a una verdad como concreta, eso es súper poco interesante. Pero sí es muy interesante que, para mí por lo menos, que yo vivo en otro mundo, parece, lo que me importa precisamente es la verdad de Bernie, la verdad de cómo siente lo que le pasa, cómo siente toda esta vivencia en general, este desplazamiento de un lugar a otro, de la pertenencia o no, de cómo crece finalmente. Porque hay algo súper importante dentro de este libro, Bernardita, y Bernie, perdón, en el caso del libro, crece harto el viaje. Hay cuestiones que son súper como estandarizadas dentro de la literatura, y como el asunto del viaje del héroe, como el camino de la iniciación, está súper presente acá, porque conocemos a Bernardita a distintas edades, con distintas situaciones que son tensas, que son alegres. Hay cuestiones que son súper dramáticas dentro del libro. Yo soy la menos amiga de hacer spoiler, pero Dale, la dedicatoria dale. del libro, hago un spoiler, voy a hacer, pero así, pequeñito nomás, como para que saboreen los que están aquí escuchándonos y que están viendo esto. La dedicatoria del libro es heavy, porque tiene un eco precisamente con lo que pasa dentro, y que es una de las cosas que más, ¿no? ¿Qué? No, dale, está hablando con mi roommate que me vino a decir perdón, una cosa. ya, perdón, dije, hoy, ya. Entonces No, tengo permiso dale. para el spoiler, ya. La dedicatoria tiene mucho eco creo que una de las situaciones más fuertes vivencialmente de Bernie, que es con la señora que ayudaba en la casa, que colaboraba, que me refiero a que colaboraba, no quiero ser eufemista, pero es la persona que precisamente colabora en las tareas domésticas. Y no sé, mira, no sé si te tinca a ti contar un poquito más la historia, como para que tú liberes la información que quieras antes que yo me ponga a hablar, pero todo, y después termine contándote la novela entera, que es peor. ¿Hay algo particular de ese personaje que te llama la atención o que quieres? Quiero que, más que el personaje en sí, quiero un poco la historia, qué ocurre en esta escena. No tanto en términos de hechos, sino que cómo lo vivencia la protagonista, cómo lo vivencia Bernie, este hecho fuerte. Lo digo en relación a que cuando conversamos antes la novela, y la conversamos con un amigo también, mi amigo lloró con esta parte, o sea, él le hizo un eco, pero así emocional, súper fuerte. Entonces creo que es muy importante relevarlo acá.
tanto para motivar a los chicos a que lean el libro quienes no lo han leído, para que compren el libro quienes no lo han comprado, y porque de verdad es un eje fuerte de crecimiento. ¿Ya? Así que por ahí te dejo. Bueno, para los que no saben, no han leído todavía el libro, la Sofía está hablando del personaje de Irene, que es básicamente la nana, que llega a la casa a trabajar. Yo creo que esto también de las nanas que llegaban y se quedaban muchos años y vivían en las casas, es más de nuestra generación que de hoy en día, siento. ¿Puede ser? No sé. Bueno, entonces Irene, este personaje que llega cuando la protagonista tiene 4 años y termina trabajando en esta casa durante 18 años. Entonces marca este viaje del héroe del que habla la Sophie, este viaje de la protagonista. Bueno, y lo que pasa con este personaje es que, a ver, voy a ser súper honesta. Yo creo que Irene es uno de los personajes más reales dentro del libro, menos ficcionalizado. Y a mí, obviamente, creo que voy a hacer por primera vez y única el ejercicio de hablar desde el yo, en este caso, porque en ese sentido el libro la homenajea a ella. Fue súper importante y me marcó mucho que ella estuviera en mi vida, por muchos motivos. Me mostró una realidad a la que yo no tenía ningún acceso, y no iba a tener ningún acceso probablemente por mucho tiempo, si es que nunca. Y también porque el personaje apoya mucho lo que es el desarrollo y la evolución de la protagonista en lo que es la trama de la historia, en muchos sentidos diversos. Creo que lo que hace el personaje de Irene es venir a quebrar con la normalidad de este mundo en el que vive la protagonista. De una manera súper sutil también, porque es una persona que viene a trabajar a la casa, no es una persona que viene con una intención de un discurso, que viene a mostrar algo diametralmente opuesto. En ese sentido también, para mí fue muy importante que el personaje fuera complejo, porque también es súper fácil tener el estereotipo de la nana, que a lo mejor pone la radio corazón, ¿cachai? Y como que es consistente en ese discurso y que muestra lo alternativo. Y voy a hacer spoiler también, pero para mí era importante que, por ejemplo, ya más hacia el final del libro se muestra que este personaje que venía del sur, que en ese sentido era más estereotipado lo que es la figura de la nana tal vez, por ejemplo, tenía sus propios temas. Por ejemplo, no le gustaban los mapuches, o no se juntaba con las otras nanas, ¿cachai? Y yo encontré que era importante darle ese matiz al personaje, porque al final lo que deja entrever es que todos, como mecanismos de autodefensa en cómo nos movemos en el mundo, aplicamos esos filtros, eso de apuntar al otro, es que el otro es menos, el otro es más. Entonces, en este caso, el libro habla de un determinado grupo, pero yo quería como aprovechar, dejar entrever que esas son cuestiones que al final aplican de donde venga, hacer un ejercicio que uno hace como te digo, autodefensa, para levantarse, para sentirse mejor en desmedro de otro. Eso, no sé si contestas tu pregunta, Sofi, pero eso es un poco el rollo del personaje en el libro. Sí, mira, a mí no me interesaba tanto, como te decía, el hecho en sí, como lo que pasa, pero sí me interesaba como que diéramos cuenta de esta sensibilidad y del aporte que implica ella dentro de la novela y del crecimiento brutal que tiene Bernardita primero uno en el momento, en el acto, cuando hay un mini enfrentamiento, mini, pequeñísimo, pero cómo se quiebra el mundo de Bernie en ese momento. Eso es súper, súper importante, porque en la medida en que cada uno enfrenta algo desconocido, enfrenta al monstruo, porque lo desconocido siempre es el monstruo, crece. Y en este caso, como estamos jugando con qué pasa con esta no ficción creativa, es importante encontrar estos rastros de dónde está la huella que permite el salto, que permite la apertura, que permite la caída también de alguien. Así que por ahí me interesaba mucho que lo mencionáramos, ¿ya?
sin mayor spoiler, de verdad que es fuerte el asunto, ¿ya? Y bueno, en este caso, lo que me permite hilar con el siguiente tema es precisamente la imbricación personal de ustedes como creadoras en sus trabajos, en sus propios trabajos. Y aquí, aquí quería que conversáramos un poquito cómo construyen ustedes los límites entre el personaje que crean, que crea Bernardita en su novela, que crea la Fran en La Vieja Cuica, y en realidad que crea uno cuando está armando algo, cuando está armando una obra, un discurso, lo que sea. Y cómo este personaje, si bien no es el mismo que son ustedes, porque claramente no lo son, cómo este personaje creado se alimenta de la experiencia personal, qué es lo que lo nutre, y en ese sentido es como el límite con ustedes mismas, pero también todo lo que sacan de estas vivencias personales para poder crear. Yo no sé aquí si quieren, no quiero como apuntar aquí a quien quiera responder, pero decidan ustedes, muévanme la mano, la cabeza, lo que quieran para dar. Bueno, ya voy a abrir yo y después la Fran cierra. Bueno, obviamente, como ya les expliqué, este libro es un libro no ficción y tiene mucho de autobiográfico, así que creo que en ese sentido está bastante claro cómo la protagonista, el personaje de la protagonista y la trama completa se nutre de mi experiencia como autora. Me parece interesante mencionar quizá un poco cómo es el proceso quizás fuera del libro, porque a mí lo que me ha pasado en el poquito tiempo que ha estado el libro fuera, al revés, como que la gente viene a mí a decirme, oye, es que cuando tú estabas en esa escena en que, no sé, estás en el colegio y llegan tus amigas y te dicen no sé qué, y mi primera reacción es como sentir como, pero si no soy yo, ¿cachai? Y creo que me va a tocar, esta es mi primera novela también, espero que haya más, y de a poco, y creo que a lo mejor la Fran también tiene eso mucho más ejercitado, de a poco, o sea, espero que de a poco también, si sigo escribiendo libros de no ficción, me va a ser más fácil como tomar distancia de los personajes que uno va creando. En mi caso tal vez todavía está muy vinculado y la reacción es muy presente. Creo que es difícil marcar esa distancia, sobre todo después de un libro como el que yo escribí. No sé si no me arrepiento, obviamente. Creo que se pueden usar recursos, otros recursos que a lo mejor yo no sé, para marcar esa distancia más. Pero al final también tiene que ver como con un proceso como interno, como psicológico, mental, en mi caso, voy a hablar desde mí, en mi caso, del querer poner algo afuera que viene de la experiencia personal, pero al mismo tiempo querer que la gente solo lo entienda de una manera y que solo vinculen ciertos elementos a la identidad del autor y que a mí no me lean completamente como ese personaje. También pasa que uno genera una obra, la pone afuera, la pone allí, y el lector, el espectador, lo va a ver y va a hacer lo que va a querer con eso, y lo va a entender y lo va a interpretar de la forma que quiere y de la forma que también más le sirva. Creo que si hay algo interesante en crear personajes, y sobre todo personajes complejos, es incentivar que el lector se compenetre, se identifique, porque a través de esa identificación también se genera la autocrítica, o al menos la autoevaluación, la reflexión de, bueno, sí, a lo mejor yo caigo en esto, a lo mejor no. Entonces, eso. Si la Fran tiene algo que agregar, ¿sí? Te quería, que dijiste que esta era tu primera novela y que quizás después vas a tener una posibilidad de tener más distancia con los personajes.
Y bueno, esa fue mi experiencia así tal cual. O sea, yo saqué una novela que se llama 3 semanas, y la protagonista es una niña de 17 años. Yo no hice lo que hiciste tú, como de hacer un recuento tan exhaustivo de las distintas edades, pero sí ella tiene recuerdos de cuando era más chica, y evidentemente habían muchas cosas que se parecían a mi vida, y todo el mundo me decía, Valentina eres tú, y esto te pasó a ti, y bla, bla, bla. Y la verdad es que también, bueno, y me causó me conmovió mucho cuando en el libro dices que tú estabas tratando de escribir otra cosa, y que finalmente este libro se te salió como por los poros, o sea, era imposible no escribirlo, y que un profesor tuyo de Estados Unidos te dijo como para con el bullshit Es puro aquí. weyando, claro. Claro, tenéis que escribir lo que tenéis que escribir, y todos sabemos qué es lo que tenéis que hacer. Y finalmente eso es un ejercicio que no por ser como, o sea, tenemos una tendencia media como rara a sentir estos libros como una especie como de excreción de nosotros, así como si fuera algo como que tiene que salir por las buenas o por las malas, y entonces por eso mismo como que tuviera menos calidad. Y la verdad es que no es así, o sea, puede ser que no es un libro, puede ser que sea un libro más visceral, puede ser que no es un libro con tanta, en donde tuviste que hacer mucha investigación, en donde tuviste que como disfrazarte de otra cosa, digamos, pero eso no lo hace menos válido, menos digno y menos interesante. De hecho, finalmente los libros más que más como han llegado al canon, digamos, son los libros que han sido escritos de esa manera, como cuando el autor ha tenido como realmente una pasión y un fuego que quiere transmitir. Y eso en tu libro se transmite muchísimo, y eso es lo que lo hace tan entretenido y ágil de leer. Y creo que también en cuanto a la estructura es muy interesante. Yo no sé si eso fuiste tú, o fue la Sofía, o fue Cristiano, fueron en la editorial, como esta cosa de hacer estos mini ensayos, mini relatos, que creo que es una manera súper contemporánea de establecer, de hacer un relato, y que a mí por lo menos no se me ocurrió en el momento de escribir mi novela. Yo estaba como muy pegada con una cosa muy tradicional de hacer una novela hilada, y que todo, qué sé yo, y no interrumpir hilos de tiempo, etcétera. Pero claro, esas cosas que pasan con unos libros que uno lee y uno dice, oh, y a uno se le abre la cabeza, también se puede escribir así, digamos, ¿cachai? Y también queda como una novela. Uno no diría que este es un libro de mini relatos, es una novela escrita de una manera muy particular. Nos pegó la Fran. Pero la Fran estaba justo dando una nota súper importante, o sea, esta cuestión de que uno no excreta algo, no vomita algo tan así, sino que lo trabaja, lo mueve, y lo que se termina expulsando es finalmente una sensibilidad, que eso es lo más importante, es la sensibilidad, es la voz, es el punto de vista de alguien frente a algo. Como suena súper genérico, pero es eso. Todo es eso, es el punto de vista de alguien frente a algo. Alguien está frente a algo y le pasa algo. Sí. Ese es el juego, finalmente. Yo quería preguntarle algo a la Fran de lo que estaba diciendo. Obvio. Ahí sí. Que tú decías que en tu primera novela como que había un poco recibido este feedback, que te decían así como, ay, eres tú, no sé qué, la. Tú y después ya publicaste otro libro, ya ha pasado tiempo, y hecho otras cosas. ¿Cómo veis ese viaje entre a lo mejor cómo te sentís primero como autora, cuando el libro recién había salido, la novela recién había salido, y hoy, en el fondo, cómo así ese distanciamiento, o cómo te pega la cuestión hoy? Sí, bueno, en el minuto en que yo publiqué el libro me sentía bastante como un pollito mojado, o sea, no cachaba nada del mundo literario, de la escena, digamos, literaria chilena de ahora. No sabía cómo iba a ser recibido. Fue recibido de manera muy disímil, en un medio fue destrozado, en el otro medio fue súper bien criticado. Entonces la verdad es que yo estuve por mucho tiempo como medio perdida, y claro, yo creo que en algún minuto como que me deprimí un poco, o me arrepentí también de haberlo publicado, y ahora es como todo lo contrario. Ahora lo veo como algo que tenía que suceder, que creo que no está tan mal, que lo leo y digo, chuta, en realidad yo escribí esto, no es una obra maestra, pero es mía y está bien hecha, y era fue lo máximo que yo pude hacer en ese momento.
y correspondía, digamos, ¿cachai? Entonces yo me siento orgullosa finalmente. Ahora, depende de cómo es uno, po. Hay gente más autolacerante, hay otra, yo me imagino que tú igual eres súper autoexigente y como buena y como medio autoconsciente, por lo menos leyendo tu libro me doy cuenta de esos rasgos y me identifico mucho contigo. Entonces digo, chuta, pobre Berni va a sufrir un poquito, no porque el libro sea malo, sino que por eso que tú dices, como de la diferencia, o sea, de la recepción del público y del impacto que les va a causar a muchas personas cercanas a ti verte ahí reflejada como bastante al desnudo, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que tú te pusiste menos ropa en este libro que lo que hice yo, por lo menos. Entonces, por eso cuando lo leí, yo decía, eh, la Berni, ojalá que tenga cuero de chancho, pero no, pero yo creo que, mira, el libro está tan bueno y está tan bien escrito que toda esa inseguridad espero que vaya a ser aplacada por buenos comentarios con respecto a lo literario. Lo literario está muy... Y la verdad es que empezar a fijarse si es que lo que te pasó a ti te pasó de verdad o no sé qué, es una pequeñez que tienen algunos y que dependiendo de cómo uno contesta ya se les va pasando. Si te ponís media pesadita y decís como yo, nada, si esto es un libro, es ficción, la ficción es la ficción, ya la gente para de preguntar. Pero te quería también felicitar especialmente por el capítulo 10, que se llama La Espera, y que creo que es un capítulo cortito que no tiene ningún punto, ni un punto seguido, ni un punto aparte. Ya, se parece. Y encuentro que lo leí 3 veces porque lo encuentro realmente bueno, o sea, es como una canción, no sé, de Peter Gabriel, como que te va llevando como es como un cuento que tiene distintas velocidades y que tiene, no sé, es súper, súper bueno, y ahí yo dije, chuta, sabe escribir, o sea, no sé, por lo menos a mí me fascinó ese capítulo. Y de hecho, creo que es el capítulo en donde Bernardita más muestra su subjetividad, y creo que tú hiciste un gran esfuerzo que está súper bien hecho y súper bien logrado claro, de transmitir las sensaciones, que tiene tenido comparaciones de figuras del habla, de cómo trataste de hacer o sea, hiciste un trabajo muy bonito como tratando de transmitir qué es lo que de verdad está sintiendo por dentro de ella, y le pusiste colores, le pusiste nombres, y creo que en este capítulo es donde hiciste de síntesis total de todas esas figuras y de todos esos recursos, y es como que los integraste así, ¡fa! Y los tiraste ahí y quedaron, pero perfecto, y de hecho no necesitaste poner ni un punto, porque no era necesario respirar ahí. Hay una sensación de ahogo tal que no da espacio para respiración, pero al mismo tiempo está muy bien hecho, eso. Bacán, Nuevamente te gracias. felicito. Ese era el objetivo, generar así como una sensación de ahogo, de frenesí, Sí. de angustia. Sí. Bien, chicas, yo creo que por lo menos lo que a mí me interesaba conversar está súper cubierto, así que les agradezco primero a las dos el exponerse, porque aquí me gusta hacer el hincapié. No estamos haciendo una presentación típica donde leemos un ensayo que pensamos sobre el libro. Encuentro una lata, en realidad, como generemos un texto y leámoslo, lo encuentro súper fome. Tampoco me gusta que leamos un párrafo del libro, un capítulo y hablemos. Me encuentro una lata. Para eso lean el libro. Esa es la invitación primera. A todos quienes lean el libro, primero. Y esto que hicimos acá, de mostrar nuestras propias lecturas ante la gente como uno, es la mejor invitación para que todos puedan acercarse a qué pasó con este libro, cómo te habla el libro, y hay mini claves que a lo mejor de lectura que de repente uno no hace nomás. Entonces, este juego, esta cuestión lúdica de conversar sobre ciertos tópicos, permite abrir la conversación y abrir el libro finalmente. Así que las gracias a ambas, porque el prestarse para una cuestión así tampoco es tan fácil. Así que, insisto, las tremendas gracias a las dos, Bernardita, Fran, pero maravilloso, un placer estar aquí como jugando con ustedes en esto, y obvio tengo que darles las gracias a Cristian, que me permite hacer estos juegos además.
A la Sofi le Cristian es encanta como, hacer estos no, juegos. me encanta hacer estos juegos, de hablar, me encanta, soy una fascinada de esto. Así que, insisto, las gracias, y por tercera parte, las gracias a todos quienes están presentes en este momento en que estamos generando la conversación, por estar aquí, para quienes han leído el libro y quienes lo han comprado, gracias por 10 al tiro, porque es un librito que estamos lanzando ahora recién, tiene muy poquito tiempo de existencia en términos materiales, y el apoyo de ustedes ha sido súper bueno. Desde que se lanzó la preventa para la primavera del libro, la recepción ha sido increíble, y ahí Cristian puede dar los datos más certeros, pero sabemos que ha funcionado súper bien, y ahora con este descuento que tenemos para la Furia, esperamos que también quienes no lo tengan lo aprovechen de comprar. Es un excelente regalo para cualquier persona, y ahora que viene Navidad creo que mejor momento aún para comprarlo, así que invitados todos a tenerlo. Es un libro muy bonito, tanto por fuera, por la tapa, es preciosa, como por dentro. Así que lúzcanse con un gran regalo navideño. Y dicho esto, le dejo el paso a Cristian para que podamos hablar con ustedes, pues, como qué es lo que quieren conversar, aprovechando que está aquí la Fran y la Bernardita. Así que, Cristian, te dejo el paso a ti, yo ya me callo y se acabó mi participación. Voy a mirar con mucho gusto, por supuesto. Bueno, gracias por la conversación, estuvo muy, muy entretenida, muy profunda. Lograron, de alguna manera, conversar a partir de tópicos claves del libro, y espero que a partir de esta conversación las personas que hayan escuchado se hayan hecho una idea de lo que va el libro, no como historia en sí, sino que como temática. Bueno, habíamos dicho anteriormente que íbamos a dar el pase a algunas preguntas. Hay... Yo creo que una o dos, porque estamos medio... Ya, sí, una o dos. Censurando ahí. Hoy si yo no me puedo callar, ya que Sí, no leer pero las preguntas. ¿la estáis Terrible. viendo, Sí, Sofía, no? les tengo. Ya, no sé, si queréis No tú me elige meto. una. Si Sí, quieres no, tú yo elige, soy terrible, si yo ya elige ya la una. escogí. Ya elige. Es que creo que las dos que hay aquí están súper buenas, mira. Ya A hagamos ver, esas dos. ya, Y cerramos. vale. Vamos a tomar la de Emilia, porque me pareció que tiene un gran punto aquí a dialogar y que no habíamos tocado dentro de lo que hemos hablado. Así que no sé si Emilia quiere primero aparecer en pantalla y contar ella misma la pregunta, o la leo yo y gracias Emilia, perfecto, hazlo tú para que yo no siga hablando, que es terrible, yo no me puedo callar, entonces te dejo el paso. Ya, no, en verdad, a mí me quedó mucho dando vuelta el tema de género, que yo creo que de alguna forma obviamente está cruzada en ambas. De hecho, bueno, por ejemplo, en los personajes de la Fran, hay muchas mujeres y también en el fondo como que adolecen todo el tema de la clase también, o como las problemáticas de alguna manera, tal vez sin saberlos, porque son como un poco naif también en varios puntos. Entonces, bueno, y la Berni también yo creo que es un tema que la ha cruzado también y que lo hemos conversado y está muy presente también en nuestras vidas. Y además que ahora es muy difícil hablar como de un solo tema, por ejemplo el clasismo, sin cruzarlo como con el tema de la raza, bueno, de género y del poder. O sea, es como una trenza infinita en donde se podrían ir cruzando muchos temas, y sobre todo el tema de la clase, y yo creo que es como uno de los principales opresores como del género, y que muchas mujeres que pertenecen a esa clase en el fondo tampoco se dan cuenta de eso, e incluso como que se sienten privilegiadas solamente por el tema de pertenecer a una clase. Entonces, por eso también quería saber cómo en sus narraciones, cómo sienten que se cruza eso, sobre todo más desde el tema personal y bueno, en verdad eso. ¿Tema del género? Claro, el tema del género. Al menos en mi caso, cuando yo lo estaba escribiendo, obviamente me replanteé, como les decía hace un rato atrás, me interesaba que el libro cubriera distintas temáticas, distintos problemas. Me replanteé así como
ya entrada la escritura, ya yo creo ya está avanzado el manuscrito. ¿Cómo reflejo esto? ¿Cómo me gustaría que agregara esto? O sea, tocar el tema del feminismo, tocar el tema del género explícitamente. Me pasó un poco también que, o sea, forzar muchas veces genera más daño que nada. Creo que en mi caso al menos lo que hace el libro es mostrar como el antifeminismo de una época, de un grupo, eso, sobre todo de una época y de un grupo. Eh, Ahí no sé si alguien lo recogerá de esa manera o no. Lo que se hace en el libro es mostrar mucho, en el fondo, cómo nos tocó a nosotras crecer en ese momento, lo que significa el tema de la sexualidad, lo que significa el ser mujer, cuáles eran los estereotipos que teníamos que seguir sobre todo cuando ya creciéramos, la responsabilidad de ser madre. En el caso de este libro, al menos, la protagonista también tiene un tema con el ir a la universidad, que en su caso el tema de la educación quizás está medio como desfasado temporalmente, porque quizás es más antiguo el crecer en un hogar donde como mujer no te dicen que tenés que estudiar, que tenés que ser profesional, pero en este caso se da. Eso también tiene que ver mucho con el machismo, con lo que el machismo en Chile. Eso, porque muestra el anti, no el pro. ¿Fran? Es difícil esa pregunta. En mi caso, bueno, yo crecí en una casa tremendamente feminista, y entonces para mí el feminismo me llegó como ¿qué? ¿De qué están hablando? Si así es la cosa, como, ¿por qué por qué las mujeres quieren ser tratadas iguales si ya nos tratan igual? Y después me tuve que dar cuenta de que yo era una excepción, de que mi familia era una excepción. Entonces, claro, el tema de la vieja cuica me nace un poco también sin pensar demasiado. Son personajes mujeres, quizás porque yo soy mujer y me sale más fácil imitar mujeres que imitar hombres, pero Hay hombres. Pero hay hombres, Sí. pero son bien pelotudos todos los hombres que hay, y como que sobre todo son el Benja y el cura, y la verdad es que, claro, lo que más trato de hacer, quizás no tan a propósito como decís tú, porque forzar finalmente termina como arruinando todo el tema, es retratar cómo es esta vida de estas señoras que están un poco en la casa todo el día, no saben mucho qué hacer, y uno va sacando conclusiones solo. O sea, si uno se pone a ver los videos de una manera un poquito más crítica, dice, oye, en realidad la Jimena está como constantemente en la cama, la vieja está como inventándose unos trabajos, unas pegas, como... porque claramente tiene como la vida solucionada porque hay otro caballero que está afuera trabajando, entonces, y ese caballero está ausente. Entonces, todo por esa ausencia, en el fondo, es por la que yo voy como diciendo, miren, esto es así, esta sociedad, y yo creo que no por nombrarla tal como es, estoy como quizá nadie me ha dicho esto, estoy como realmente imaginando, muy paranoica, pero alguien podría decir que por el hecho de no mostrar a la mujer empoderada, estoy como normalizando el machismo y bla, 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 y es como, no, la verdad es que creo que nombrar y mostrar esta soledad de estas mujeres y esta escasez de recursos culturales que tienen y económicos, digamos, hace que la gente no es tonta, entonces la gente lo ve y se da cuenta y dice, chuta, la verdad es que yo soy un poco parecida a esta y quizás tengo que empezar a, no sé, pues, a decirle a mi marido que la cuestión no es, no es que él me ayude en la casa, sino que la casa es de los dos, o por otro lado, alguien puede decir, chuta, en realidad mi mamá es así, mi mamá nunca hizo nada, siempre estuvo en la casa trabajando esperando que mi papá llegara, ¿por qué habrá sido? ¿Habrá sido lo normal? ¿Qué sé yo? Entonces, creo que el humor tiene esa cualidad, que es como que despierta reflexiones quizá un poquito más tardías, porque como que los libros tienen esa otra cosa que es como que uno mientras lee va pensando muy rápido y va sacando muy rápidas conclusiones, sobre todo cuando son libros que están bien hechos, uno dice, wow, claro, como que impresionante porque está más explícito. En el humor está todo más implícito, y sería muy aburrido que yo me pusiera a hacer un panfleto del feminismo haciendo humor, porque eso no sería humor, sería una lata gigante nomás. Entonces, en ese sentido, esa es la manera como de hablar del feminismo, es eso, es retratando a estas mujeres, cómo es su vida tal cual, y también como, sí,
Sí, dándoles harto protagonismo dentro de lo que son y complejidad, pues. Si finalmente uno dignifica a las personas en su retrato dándoles complejidad y dimensiones. Eso. Creo que se abarca súper bien la idea, se responde súper bien, y voy a tomarme de lo último que dijo la Fran respecto a que, independiente de que estamos trabajando con personajes ficcionales, la profundización a la que se llega en los dos casos, o sea, con el trabajo de la Fran y los distintos personajes que toma, y cómo los hace crecer dentro de este juego que ella tiene, y digo juego porque me gusta la palabra, ya no porque estoy como, si se han dado cuenta, hay palabras que yo las tengo pero pegadísimas y me encantan, así que lo siento. Pero esta profundización es muy bonita porque le da matices a las sensibilidades de cada uno de estos caracteres, ¿ya? Eso lo quiero dejar como cierre para esta pregunta, y dado que ya tenemos harto rato conversando y se pasa demasiado rápido, voy a tomar la última pregunta que me parece que es interesante, y sería la de Nati Galvez. Bueno, primero, Nati, eso sí, está ahí, la apuntaron, así que ya no tengo nada más que decir. Nati, te toca. Activando el micrófono. Sin micrófono. Desmuteate, Nati. ¿Qué? Mal el micrófono. Ya. Entonces voy a hacer la voz espantosamente mal de la Nati, pero bueno. Voy a leer lo que ella escribió, ya para darle toda la emoción que corresponde. Primero, quiero felicitarlas a las dos por su increíble trabajo y profesionalismo, +1. Tienen un talento sorprendente, chiquillas, +1. Creo que es una catarsis reírse, saber o conocer los cuicos, porque son finalmente los que tienen el poder y mueven los hilos en este país. Personalmente, gracias por eso. Me gustaría preguntarles, ¿cómo creen que ellos, como esta pertenencia a la que está como adscrito cada uno de los personajes que ustedes crean, reciben su trabajo? ¿Ya? Entonces, básicamente aquí, voy a interpretar a la Nati, estamos jugando a cómo ha caído la obra de ambas en su núcleo, circuito, qué sé yo. Nati, espero haberte representado. Ya, bueno, voy a partir yo porque mi respuesta probablemente es más cortita porque mi libro lleva muy poquito tiempo afuera, pero puedo decir que ha recibido feedback de personas que uno podría tal vez identificar que vienen de círculos más parecidos a lo que se retrata en el libro. Hay de todo, po. Hay gente, yo creo que, o sea, siempre va a pasar que uno al verse retratado de manera quizás no tan amable, sin necesariamente, en mi caso, mi libro, sin necesariamente ser agresivo, el tratamiento de los personajes, creo, van a reaccionar quizás más al choque. Sí me ha pasado también gente de esos circuitos, o gente que incluso, no sé, que me conocía a mí de chica, de hace mucho tiempo atrás, que han valorado mucho el libro y que han dicho, ¿sabéis qué? Como que dijiste todo lo que yo siempre quise decir, o me hiciste pararme frente al espejo, y no solo como evaluar a mi entorno, sino que evaluarme a mí mismo también. Porque creo que pasa mucho, y esto aplica a todo, no importa de dónde uno venga, uno se trata también de ser como la mejor persona, la mejor versión de uno mismo, pero al final los sesgos están, y yo creo que lo toco hacia el final del libro, en el epílogo. Creo que el proceso como de autodeconstrucción es para siempre. No importa la temática en la que tengáis que deconstruirte. Entonces creo que el libro hace un poco de eso, y creo que hay gente que lo ha tomado de esa manera, y o sea, yo lo encuentro valioso, para mí era uno de los objetivos también. Creo que este libro vino un poco desde un lugar de soledad, porque sobre todo es un entorno en el que esas cosas no se hablan. Entonces mi esperanza tal vez era como, pucha, ojalá tocara a alguien que lleva todos estos años, que tiene mi edad y que corresponde a mi generación, y que lleve todos estos años diciendo, pucha, soy la única persona en este entorno que piensa esto y que a lo mejor le incomoda esto. Entonces también un poco como hacerlo sentir recogido. Y a partir de eso también empoderar a aquellos, o sea, que ya hablemos de esto, entre nosotros y con otros también. Buena.
Bueno, mi respuesta a esa pregunta, la verdad, esa pregunta me la hacen mucho porque yo hago unas películas por Zoom también y entonces después hacemos estos conversatorios y esta pregunta siempre sale, así que me la sé un poco de memoria, la respuesta. Y la verdad es que en mi círculo lo que yo hago ha sido recibido de manera muy, muy, muy positiva y me ha impactado. En algún minuto tuve un poco de nervio, pero la verdad es que no tanto de que alguien se enojara o que alguien me dijera me parara en la calle, una señora, así me dijera cómo se te ocurre hacer esto. Y la verdad es que no he tenido ese tipo de encontrones. Probablemente la gente cuica es un poco más reservada cuando tiene opiniones disidentes con respecto a lo que a la mayoría de la gente le da risa, entonces se la guardan para ellos mismos, lo comentan en la sobremesa y no me cabe duda que deben haber familias enteras que me deben destrozar eh, por falta de respeto, fome o qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero claro, como ojos que no ven, corazón que no sienten, o sea corazón que no sienten. Entonces a mí la verdad es que no me ha llegado ese tipo de comentarios tan mala onda. Lo único que sí, en algún momento supe que habían unas señoras que en un restaurante, que estaban cerca de una amiga, comentaban y decían, esta niñita nos hace quedar como tonta. Pero claro, yo tampoco estuve ahí, me lo contaron, entonces me causó como más gracia que otra cosa, y la verdad es que la gente me ha impactado de la humildad que han tenido todos como para, bueno, por ejemplo en los matrimonios pasa algo muy, muy chistoso, que es que al comienzo nadie se me acerca y nadie me pregunta nada, nadie me dice nada. O Y están tipo, sobrios. sí, tipo 2 de la mañana, 2:30, bueno, se acercan y empiezan, la vieja cuica igual a mi mamá, la vieja cuica, bueno, yo soy el Benja, o no sé, y como que se empiezan a confesar. eh, y es divertido porque en el fondo también están esperando que yo también haga esa confesión y que yo diga, sí, yo también soy todos esos personajes. Y es cierto, yo también soy todos esos personajes. Por algo están dentro mío y por algo los puedo hacer. Tengo un poquito de Jimena, vengo de ese estrato, digamos, y entonces comparto muchos códigos. Y también en el fondo mi trabajo de deconstrucción es como el tuyo, Benny, o sea, que no termina nunca. Pero claro, yo no estoy en una parada, o sea, lo que yo siento que ellos detectan es que yo no estoy en una parada como bélica contra toda una clase social, yo no estoy como declarando la guerra a nadie. Creo que estoy haciendo un ejercicio de humor que en Chile quizá faltaba, los cuicos habían sido tratados con demasiada solemnidad, los escritores más famosos, antiguos, o sea, no antiguos, pero sí, pero que no son contemporáneos chilenos, Joaquín Edwards Bello, Jorge Edwards, José Donoso, son puros cuicos, digamos, y a todos los trataron, pero como demasiado bien, nadie habló tanto de que eran cuicos hasta ahora. Entonces, creo que es divertido y siempre va a ser divertido desacralizar. Y eso lo hago tanto con esta clase social como con la religión, que van en este país están totalmente unidas, ¿cachai? Y eso es un fenómeno que a mí me causa mucha gracia, que creo que en Estados Unidos es así, pero no en todos lados. Hay como una clase de alta más ilustrada, muchísimo más grande, están los judíos, o sea, es otra cosa. Entonces, nada, pues como que yo dije, chuta, en realidad aquí hay una combinación que es realmente absurda y muy divertida, y que tienen cosas buenas también, o sea, el optimismo, por ejemplo, de la María Eugenia Valdivieso es loable, o sea, a mí me gustaría ser un poco más así. O esta cosa de la María Jesús, que todo le da lo mismo, que me da lo mismo, no sé qué, de repente a uno le gustaría dejar un poco más pasar las cosas, que uno no le diera tanta importancia a cosas que no son tan graves, digamos, y entonces eso la gente lo agradece y al mismo tiempo se identifica y se ríe y es como una cosa media catártica que a mí me gusta mucho que produzca. Eso. Ya, súper. Entonces voy a tirar 2 highlights que son el resumen de lo que dijo la Fran, que me encantaron, y son a lo mejor mi resumen, ya, así que no me apoyen aquí. 1, desacralizar las cosas es lo mejor que uno puede hacer. Sí. Ya, nada tiene que estar en un pedestal, nada vale la pena que esté en un pedestal. Así que la invitación a todos es desacralicemos todo, ¿ya? Y segundo highlight, que es mi favorito, es la sobriedad no vale mucho la pena, parece. Como que eso no es tan gracioso, así que No. es un mensaje súper poco sano, pero creo que igual es sano. Así que nada, yo cierro esto muy feliz, de hecho me voy a ir a hacer un gin después de esto, porque obviamente la sobriedad no vale la pena. Les agradezco nuevamente, chicas,
Ha sido pero tremendo placer estar conversando con ustedes. Ojalá lo hagamos con un gin después. Y nada, a quienes mandaron sus preguntas, a quienes participaron, a quienes se rieron, a quienes están leyendo el libro, a quienes los van a leer, gracias. Gracias por estar aquí, por apoyar a la Bernardita, apoyar la literatura contemporánea chilena. Es como súper panfletario, pero es importante, estamos haciendo cosas bonitas, así que gracias por eso. ¿Ya? Y Gracias a ahora ustedes, sí gracias. me voy a requete contramutear. Bueno, yo también quiero agradecer a la Sofía, a Cristian y a la Berni sobre todo por haberme invitado. Yo no conocía a la Berni antes y fue un placer leer su libro, enterarme de su existencia, digamos, fue como todo un descubrimiento para mí. Así que no dudo que cuando se termine esta pandemia nos vamos a juntar bien como corresponde a comentar insights, más insights todavía. Así que nada, te felicito, Berni, encuentro que tu libro está espectacular y espero que te vaya muy, muy bien porque te lo mereces. Gracias, Fran. Aprovecho también de darle gracias, bueno, a todos los que están aquí, obviamente. O sea, creo que sacar un libro adelante de este tipo no habría sido posible o habría sido muchísimo más difícil sin el apoyo de toda la gente que me quiere y que a lo mejor tiene las mismas experiencias, viene de los mismos mundos o más radicales, pero así todo, el amor todo lo puede y siempre han estado ahí conmigo. Agradezco a la Sofi, que siempre hace un trabajo impecable. O sea, cuando yo dije, hagamos un conversatorio, la Sofi lo tiene que moderar, obvio, yo ya la había visto en estas instancias antes. Y obviamente tengo que agradecer a Cristian, porque, como comentaba él, que en un principio dijo, bueno, este fue un proceso muy largo, la verdad es que no fue tan largo, sobre todo porque estábamos en pandemia, estaban todos los libros parados, estaban todas las editoriales paradas, y Cristian fue como ya, démosle, y lo sacamos en el año que se paró el mundo. Pero diciembre estamos con el libro afuera publicado, así que quiero agradecer la confianza tremenda. Bueno, de hecho, les voy a mostrar el libro porque estoy súper orgullosa, creo que el trabajo que ha hecho el libro del Amanecer ha sido impecable, el diseño, en contraportada, los textos, todo, la compaginación, todo tiene un nivel de amor que trasciende mi amor por el libro. Así que eso. Eso, pues, y muchas gracias a la Fran también por haberse sumado a esta conversación. Ahí como que marco un tachado en la bucket list, que era hacer una conversación con la Fran. Una buena fan. Ya, eso, y todos los que están aquí presentes, muchas gracias, y bueno, feliz de conversar también sobre el libro, para que se lo lean, y nada, pues, eso. Bueno, ya estamos cerrando. Gracias, Francisca, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Bueno, a Sofía por la impecable puesta en escena de los temas. Así que muchas gracias de nuevo, te pasaste. Impecable todo. Bueno, Bernardita, ya te lo he dicho, gracias por la confianza. Ahora el libro es libre y ahora el libro se defiende solo. Ahora el libro vuela, se va a librerías, llega a los lectores, así que ahí ahora el libro, veamos, se va a defender solo, ya tú tienes que desprenderte de él. Ahora tiene vuelo propio. Nada, eso, quiero agradecerles a todos por estar acá, por acompañarnos, acompañar a Bernardita. El libro ya está llegando a librería, así que ahí vamos a también a dar a conocer por redes sociales en qué librería está. Y muy importante que apoyen las librerías de barrio. La cadena del libro no se puede cortar. Nosotros vendemos directo, obviamente, por la página web y está ahí el libro, pero también es siempre importante que también existen las librerías y son nuestros aliados más importantes en la cadena, así que por favor ayúdenlas también en este momento. Eso, muchas gracias a todos y espero que nos podamos volver a ver en otro momento y esperamos que podamos hacer esta presentación más adelante quizás de manera presencial. Con un vino. Con un vino de honor. Así que eso, nos estamos viendo y muchas gracias por todo, de verdad. Estoy muy feliz, así que chao, chao. Gracias. Chao. Chao, que estén bien. Bernardo, felicitaciones.